Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a conocer las nuevas herramientas de personalización para los botones de nuestras landing page y sitios web. Y entonces vamos a comenzar. Vamos a dar clic sobre este botón de prueba, damos clic, aparecen las herramientas y nos vamos a ir a editar estilos. Damos clic en editar estilos y aparece la ventana de personalización. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de las herramientas que ya teníamos y de las nuevas características. Entonces vamos a dar clic en color del botón y aquí aparece la selección de color. Ya sea que nosotros tengamos algún color específico con respecto a un número, por ejemplo, del color, o podemos escogerla a lo que nosotros queramos, o tenemos ya unos preseleccionados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escoger uno azul y vamos a dar clic fuera. Podemos seleccionar un color del borde, por ejemplo, en este caso ahorita no tiene color, pero podemos ponerle, por ejemplo, uno naranja para poder resaltarlo un poco más. Entonces vamos a conservar, vamos a ponerle amarillo, damos clic fuera y podemos añadir un gradiente. Si damos clic en añadir gradiente, nos aparecen las herramientas, que es, por ejemplo, ajuste del gradiente, que podemos cambiarlo. Por ejemplo, del color inicial, si estamos ocupando, por ejemplo, colores azules, podemos tomar un color azul más fuerte, un color final que sea un color más claro, y vemos cómo cambia. Y en este caso podemos también cambiar el tipo de gradiente a uno lineal, como en este caso está, o uno radial, que va los colores van del centro hacia afuera. Entonces aquí podemos personalizarlo muchísimo porque nosotros podemos cambiar ese tipo de gradiente. Bueno, en este caso vamos a dejar el radial y ese color está bien. También podemos cambiar los estilos de texto. Vamos a dar clic en cambiar. Y vamos a poder cambiar el color del texto. Aparece el selector de color. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos blanco. Podemos cambiarlo, por ejemplo, a un rojo. O el color que nosotros queramos. Aquí hay que tener cuidado porque tenemos que seleccionar un color que realce el texto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un color oscuro en el background, entonces tenemos que escoger un color claro. Por ejemplo, en este caso se ve bien blanco. Seleccionamos el color blanco, podemos seleccionar la tipografía, por ejemplo, aquí hay varios tipos, y si no podemos también subir alguna que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a dejar Verdana. Podemos también cambiar el tamaño de la fuente, podemos hacerlo un poco más grande, y si nosotros cambiamos el tamaño de la fuente, automáticamente el botón cambia su tamaño. Y también podemos cambiar el espaciado entre las letras, para hacerlo, por ejemplo, un poco más fácil de leer o de acuerdo al tamaño que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Y además podemos ponerle que sea el texto sea en negritas, por ejemplo, para hacerlo un poco más resaltable, que sea en itálicas o cursiva, o que esté subrayado. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta sí con negrita, pero no con el subrayado. Entonces así lo vamos a dejar. Salimos de estas herramientas y la nueva herramienta que tenemos, por ejemplo, para estos botones son la sombra. Por ejemplo, en este caso sí tenemos una sombra aquí puesta, y si le damos clic en cambiar, tenemos las herramientas de sombra. En este caso tenemos sin sombra, vamos a dar clic y no aparece la sombra. Damos clic otra vez y podemos incluir una sombra externa y también una sombra interna. En este caso, por ejemplo, de la sombra externa, que es la que regularmente se ocupa más, para resaltar un poco más el botón y que parezca que está como volando sobre el diseño. Entonces vamos a dar clic aquí y podemos seleccionar el color de la sombra. Damos clic y aparece el selector de color. Entonces hay que recordar que para hacer una sombra más como agradable a la vista, entonces tenemos que poner un color oscuro. Pero también podemos hacer como un color claro y sería como si fuera como una fuente de luz, ¿no? Pero en este caso, como a mí me gusta más oscuro, entonces podemos ponerle, por ejemplo, uno azul y vemos que aparece. Podemos cambiar también la opacidad para hacerlo un poquito más claro y que no sea así como que no sea tan resaltable. Y podemos cambiar, por ejemplo, el color al que nosotros queramos. Y bueno, entonces vamos a dejar en azul y listo. Vamos a bajarle un poco la opacidad. Ok. Y aquí tenemos otra herramienta que es desajuste horizontal.
Esto se refiere a que podemos desplazar nuestra sombra hacia la derecha o a la izquierda, de acuerdo, por ejemplo, a nuestro diseño o a nuestros gustos. También tenemos un desajuste vertical, que nos va a desplazar la sombra de arriba hacia abajo. Entonces, por ejemplo, de acuerdo al diseño que nosotros tengamos o a la idea que nosotros tengamos, podemos cambiarlo. Regularmente es abajo, pero también, por ejemplo, si el diseño lo requiere, podemos mover la sombra hacia arriba. Entonces vamos a dejarla hacia abajo. Seguimos con las herramientas y hay un radio de desenfoque. El radio de desenfoque es, por ejemplo, si nosotros le damos hasta 0, nuestra sombra queda como muy dura, que es como exactamente la forma del botón. Entonces, por ejemplo, así también puede quedar bien y resalta bastante bien. Y nosotros podemos escoger también, por ejemplo, la suavidad de esa sombra. Entonces, mientras nosotros aumentemos el valor, se va a incrementar el tamaño de la sombra y también va a ser como más difuminado. Aquí hay que tener cuidado porque si lo difuminamos mucho, se pierde un poco el sentido de la sombra. Entonces vamos a verlo así, le ponemos un 13. Y tenemos el radio de propagación. Esto se refiere, por ejemplo, al tamaño de la sombra. Si nosotros ponemos un valor de 0, la sombra digamos que está debajo del botón y no se alcanza a notar. En este caso de menos 50. Pero si nosotros vamos aumentando, por ejemplo, el tamaño del radio, se va a empezar a notar un poquito más. Entonces así podemos empezar como a jugar con la sombra. Nosotros vamos a dejarla en un valor de 2 y listo. Regresamos a las herramientas y vamos a ver el tamaño del relleno. El tamaño del relleno se refiere al tamaño del botón. Anteriormente habíamos cambiado, por ejemplo, el tamaño de la tipografía y había crecido el botón, pero con esta herramienta vamos a poder crecer el tamaño del botón sin afectar el tamaño de la tipografía. Entonces podemos aumentarla, por ejemplo así, y vemos que el texto ya tiene un poco más de aire y también de lectura. Entonces seguimos con las herramientas y vemos radio del borde. Con esta herramienta del radio del borde podemos suavizar las esquinas del botón. Por ejemplo, si nosotros ponemos un valor de 0, el botón será totalmente cuadrado de las esquinas. Y si nosotros vamos aumentando el valor, entonces las esquinas se van redondeando. Y si llegamos a un valor de 60, por ejemplo, las esquinas quedan totalmente redondeadas y se da otra figura al botón. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de nuestros gustos, podemos cambiarlo. A mí, por ejemplo, me gusta redondito. Entonces vamos a hacerlo así. Y vamos a ver el tamaño del borde, que es, por ejemplo, el ancho. Por ejemplo, como lo teníamos antes, estaba muy ancho. Y, por ejemplo, como no teníamos un tamaño diferente de la tipografía con respecto al botón, estaba un poquito como apretado. Entonces, con esta herramienta podemos empezar como a jugar y podemos empezarle a dar como ese aire al botón. Y, por ejemplo, si nosotros ponemos un valor bajo, entonces solo tenemos como un pequeño detalle. Y ya con respecto, por ejemplo, a lo que te decía de la personalización, podemos empezarlo a poner pues, un poco más grande, más ancho, y dependiendo de lo que nosotros queramos. A mí me gusta así. Y otra herramienta importante es expandir el botón al ancho completo. Vamos a darle clic. Entonces lo que hace esta herramienta es expandir el botón al ancho del elemento donde está contenido, que en este caso es esta columna. Entonces, si nosotros seleccionamos esta herramienta, va a expandir el ancho del botón a donde está contenido. Nosotros vamos a desconectar. Y una herramienta bastante buena es el efecto al pasar el ratón. Entonces vamos a darle clic. Y tenemos aquí las opciones. En el primer caso tenemos ninguno, que es un botón normal, que simplemente está ahí y nosotros vamos a dar clic y ya. Pero también tenemos transiciones 2D, que es crecer y pop. Otras transiciones que son transiciones del fondo y las sombras. Entonces vamos a ver cada una. Si nosotros podemos crecer, entonces vemos que aparece una pequeña animación para que nosotros podamos visualizar el efecto. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando nosotros pasemos el mouse, lo que va a hacer es crecer.
En el caso del pop, va a ser como se va a agrandar y hacerse chiquito. Por ejemplo, en la transición de fondo vamos a darle clic en aparecer. Y entonces aquí aparecen las herramientas de esta. Lo que vamos a hacer es, cuando nosotros pasemos el ratón sobre el botón se va a poner de este color, que es el amarillo. Entonces vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, a que sea naranjita. Y el color del texto al pasar el ratón, como lo habíamos visto antes, tiene que resaltar. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un color oscuro, tendría que ser el color de la tipografía, un color claro para que se note. Por ejemplo, vamos a hacer esta prueba. Importante, guardamos. Y vamos a ver la vista previa. Damos vista previa. Bajamos a donde está nuestro botón. Y entonces cuando nosotros pongamos el cursor sobre el botón, va a cambiar el color al naranja que nosotros habíamos puesto. Y el texto también va a cambiar. Que en este caso, como los dos eran blancos, no se nota mucho. Pero si nosotros pusiéramos otro color, aquí cambiaría. Ok, entonces vamos a cerrar para ver la otra herramienta. Damos clic igual aquí, editar estilos. Y ahora vamos a ver la siguiente herramienta, que es mover color a la derecha. Damos clic, le dejamos en el color naranja. Y para hacer la prueba de la tipografía, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a color crema. Damos clic en guardar. Y vamos a ver la vista previa. Bajamos a donde está nuestro botón. Y vemos que en el ejemplo anterior el botón cambiaba de color solamente. Pero aquí el color se va a desplazar de la izquierda a la derecha y nos va a dar ese efecto. Y si nos damos cuenta, también el color del texto cambió. Ok, entonces vamos a ver la otra herramienta. Damos clic de nuevo, editar estilos. Y ahora vamos a ver llenar con color. Dejamos los mismos colores, damos clic fuera, guardamos y vamos a la vista previa. Vamos a avanzar nuestro botón y si vemos aquí el color crece. Entonces crece desde el centro del botón hacia los extremos, que es otro efecto. Y esto simplemente va a aparecer cuando el usuario o el visitante ponga el clic sobre este. Cerramos y vamos a la siguiente herramienta. Damos clic en editar estilos y crecer más sombra. Vemos la animación del efecto. Por ejemplo, vamos a verla también. Vista previa. Vamos a donde está nuestro botón y vemos el efecto. Aparte del botón, también la sombra tiene ese efecto. Y vamos por último al último efecto, que es flotar hacia arriba más sombra. Vamos a darle, ponemos guardar y vamos a ver la vista previa. Vamos a avanzar nuestro botón y listo. Aquí está la animación que nosotros escogimos. Y entonces, como vimos dentro de este video, podemos personalizar muchísimo nuestro botón con las nuevas herramientas y escoger bastantes efectos para hacerlo distinto a otras. Entonces espero que lo puedas utilizar muchísimo en tus diseños y nos vemos en el próximo tutorial.